Muy bien, chicos, buenos días ya. Y nuestro tema del día de hoy, chicos, en el curso de química es unidades químicas de masa. Ya, ese va a ser nuestro tema, las unidades químicas de masa. Bien, dentro del curso de física, por ejemplo, hay algunas unidades que se manejan bastante en el curso de física, ¿no? Por ejemplo, tales como la fuerza, ¿no? ¿No? De repente, bueno, esta es la magnitud fuerza, ¿no? Pero la unidad que le corresponde es el newton, ¿no? De repente, cuando hablo de velocidad, ¿no? Cuando hablo de velocidad, recuerdo su unidad, el metro por segundo, ¿no? Y estas son unidades físicas, ¿no? Para el trabajo mecánico es el joules, para la presión es el pascal y así sucesivamente, ¿sí? Estas son unidades físicas, ¿no? Unidades que se manejan mucho dentro del curso de física, pero dentro de química hay algunas unidades que se manejan dentro de este curso, ¿ya? Bueno, vamos a ir viéndolas poco a poco, ¿no? Pero vamos a ver nuestros aprendizajes esperados del día de hoy. Conoce el término UMA, unidad química de masa, ¿no? Mol y peso molecular. Calcula e interpreta la masa de un átomo y una molécula. Son parte, ¿no? De los aprendizajes que vamos a tener el día de hoy. Y aquí están las unidades químicas de masa, ¿no? Como les estaba mencionando. Las unidades químicas de masa tenemos la unidad de masa atómica, unidad de masa atómica. En la UMA, ¿no? Unidad de masa atómica. Una UMA es 1,66 por 10 a la 24 gramos. Esa es la unidad de una masa atómica, ¿no? La masa atómica, simbolizada con MA, expresa la masa de un átomo en UMA, ¿no? Expresa la masa de un átomo en UMA, por si acaso, ¿no? Entonces yo puedo calcular la masa de un átomo. La masa de un átomo es la masa atómica dividido entre 6 por 10 a la 23. Esto de acá representa el número de Avogadro, ¿no? Que ya vamos a ver en un momento. La masa molecular expresa la masa de una molécula. Por ejemplo, podríamos hablar de una molécula de agua. Y un mol justamente es lo que se conoce como 6,023 por 10 a la 23, o mejor dicho, esto es el número de Avogadro. Ya también vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Pero, a ver, avancemos. Con definición, ¿no? Estudia, o sea, las unidades químicas de masa, estudia las diferentes unidades que se usan para expresar las masas de sustancias y el número de partículas contenidas en ellas. Ejemplo, átomos, moléculas, iones, electrones. Definiciones. La unidad de masa atómica, la UMA. ¿Qué pasa? Dice, es la doceava parte de la masa del carbono 12. O sea, un UMA es la doceava parte de la masa de carbono. ¿Sí? Eso es un UMA y eso es equivalente a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Eso qué significa? Ejemplo, la masa de un átomo de carbono 12 tiene 12 UMAs, ¿ya? Es decir, 12 por 1,66 por 10 a la menos 24. Y eso es más o menos 2 por 10 a la menos 23 gramos. Es decir, aplicando esta equivalencia, yo puedo determinar cuánto es la masa de un átomo. Y mide esta masa de un átomo. 2 por 10 a la menos 23. O sea, es una masa, pero increíblemente pequeñita, ¿no? Muy pequeña. Masa atómica. Para expresar la masa de los átomos se usa el término masa atómica. Dicha masa se expresa en unidades de masa atómica, o sea, se expresa en UMAS. La masa atómica es la masa relativa de un átomo. Se expresa en UMAS. Las masas atómicas podremos encontrarlas en todas las tablas y para que te vayas familiarizando, te daremos el valor de alguna de ellas en forma aproximada. La unidad de masa atómica UMA. En química el término correcto es masa atómica, no obstante se acepta el empleo peso atómico. Masa atómico, peso atómico, se entiende que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Por si acaso. Por ejemplo, para el aluminio, para el cromo, para el estaño y así. Todo esto lo tenemos también aquí, ¿no? En la tabla periódica. En la tabla periódica, si tú puedes observar, la masa atómica está en la parte superior derecha, ¿no? En este tipo de tabla, ¿no? ¿Sí? Mira, ve. Para el berilio prácticamente es 9 su masa atómica, 9,0122, ¿no? Para el hidrógeno, 1,00795.
O sea, aproximadamente su masa atómica del hidrógeno es 1, para el litio es 7, prácticamente 6,97, redondeando, para el sodio 22,98, o sea, prácticamente es 23, y así, ¿no? Para el potasio 40, para el hierro 55,8, ¿no? Prácticamente 56, aunque de repente le indican su valor así nomás con decimales, y en fin, por ejemplo, mire para el oxígeno. Vamos a borrar por acá. Para el oxígeno es 15,999, o sea, 16, ¿no? Para el nitrógeno 14, para el carbono 12, el boro 10 y así. Podemos, o tenemos ahí algunas equivalencias, o algunas masas atómicas, ¿no? Como puedes observar acá también, para los metales, para los no metales. Ya, para los metales, para los no metales. Concepto de masa molecular. Ya la masa molecular, pues, si tú ya entiendes lo que es una masa atómica o peso atómico, entonces es sencillo esto, ¿no? Se trata de la masa relativa de un compuesto y se obtiene sumando la masa atómica de los elementos que conforman multiplicado por el número de átomos presentes. Por ejemplo, aquí tenemos el hidróxido de sodio. ¿Mm? Por ejemplo, acá. Entonces, como hay un sodio, acá sería, o sea, la masa atómica de un sodio. La masa atómica de un sodio es 23. De la masa atómica de un oxígeno, 16. Y la masa atómica de un hidrógeno, 1. Sumamos. 23 más 16 más 1, y eso sería 40. O sea, que el hidróxido de sodio tiene una masa de 40 UMAS, 40 unidades de masa atómica. ¿Ya? 40 UMAS. Recuerda que un UMA es la doceava parte, ¿no?, de la masa del carbono 12. Bueno, acá tenemos un pentóxido de dinitrógeno, ¿no? Entonces, como acá son dos nitrógenos, 2 por la masa atómica del nitrógeno, que es 14, ¿no? 2 por 14, 28, más 5 oxígenos. Cada oxígeno es 16, 5 por 16, 80, más 28, 108. Ya está. Y esa es la forma de hallar la masa molecular de un compuesto, ¿no? A ver, a ver, seguimos. Bien. Bien, chicos, seguimos. Aquí tenemos, por ejemplo, las masas atómicas de algunos elementos químicos también. Para el hierro 56, por ejemplo. Miren el compuesto. Miren acá, tenemos acá un hidróxido, ¿no? Tenemos acá un hidróxido. Entonces, como es un hierro, ¿no? Entonces acá sería una masa atómica del hierro. Mm, Y acá tenemos dos OHs, o sea, dos oxígenos y dos hidrógenos, o sea, más dos masas atómicas del oxígeno, más dos masas atómicas del hidrógeno. Chicos, cada masa atómica del hierro, ¿cuánto vale? Estaba ahí nomás en esta misma página. 56. 56. 56, ¿no? Cada masa atómica del oxígeno, ¿cuánto vale? 16. Como es 2, 32 sería, ¿no? Más la masa atómica de un hidrógeno. 1. 1. Bueno, de un hidrógeno es 1, como es por 2, más 2. 56 más 32 más 2. Esto sale 90, ¿no? Todo eso sale 90. O sea, al final, la masa molecular de este hidróxido, ¿no? Es 90. Y ya está. Eso sería todo. Borramos lo que está en pantalla. Y así se calcula la masa molecular. Y así podríamos calcular para cada uno de ellos. Concepto de mol. Vamos al concepto de mol. Vamos al concepto de mol. ¿Qué es un mol? Este siempre es una pregunta que tenemos que resolverlo ahora nomás, ¿ah? Porque a veces hay chicos que avanzan, allá avanzan con el curso de química y nunca entendieron lo que era un mol. Pero entender lo que es un mol, chicos, no es complicado. ¿Por qué? Yo te pongo un ejemplo, sencillito nomás, ¿ah? Cuando tú vas a la tienda, ¿no? Y erróneamente vas y le dices a la señora, véndame 1 kilo de arroz, ¿no? Cuando tú vas y le dices, señora, véndame 1 kilo de arroz, tú le dices, señora, véndame 1 kilo de arroz, ¿no? Cuando tú usas la palabra kilo, recuerda que la palabra kilo significa 1000,
O sea, es como si tú le estuvieras pidiendo mil granitos de arroz, ¿no? 1000 arroces, mejor dicho, ¿sí? Eso es lo que en el fondo tú le estarías pidiendo a la señora que te atiende, ¿no? En su puesto de ahí de abarrotes, ¿no? Entonces, eso es en teoría lo que le, pero no es así. La palabra que se usa es 1 kilogramo, ¿no? Es 1 kilogramo. Entonces, yo ya entiendo 1 kilogramo son 1000 gramos de arroz, ¿no? Bien. Acá en química, la palabra mol representa un número muy pequeñito, muy pequeñito. Y el número que representa ese término es el 6,023 por 10 a la 23. Entendamos qué significa esto, dice. Como las sustancias pueden estar formadas por átomos, moléculas o iones, entonces al hablar de cantidad de átomos de un elemento se necesita una unidad que describe en forma adecuada esas cantidades. Y de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, la unidad de cantidad de sustancia es el mol. A esta cantidad, un mol también se le denomina número de Avogadro, en honor al científico italiano Amadeo Avogadro. ¿Qué significa? Ejemplo, ¿no? Para entenderlo. Un mol de sodio tiene una masa de 23 gramos. Profe, ¿de dónde saca esto de 23 gramos? De la tabla periódica, ¿no? 23 U más 23 gramos. Un mol de sodio tiene 23 gramos. Y este mol de sodio, un mol de sodio, ¿no? ¿Cuántos átomos de sodio contiene todo esto? 6,023 por 10 a la 23 átomos. O sea, 23 gramos de sodio contienen 6,023 por 10 a la 23 átomos. Esto es. O sea, un mol de sodio contiene esta cantidad de átomos. Y si yo digo 2 moles de sodio, tendrá el doble, bueno, el doble de esta cantidad. Ya chicos, a eso se refiere. Por ejemplo, si tengo un mol de cloro, 35,5 gramos es su masa. Significa que, o sea, un mol de cloro contiene esta cantidad de átomos. O sea, en 35,5 gramos de cloro voy a encontrar 6,023 por 10 a la 23 átomos de cloro. ¿Ya? A eso se refiere, chicos, esta parte que habla del mol. ¿Sí? Por si acaso. Observación. La masa en gramos de un átomo o molécula no es igual a la masa atómica o masa molecular, respectivamente numérica. Se puede calcular de la siguiente manera. No, la masa de un átomo es su masa atómica entre 6 por 10 a la 23. Y la masa de una molécula se obtiene así. La masa molecular entre 6 por 10 a la 23. Bueno, el 6,022 o 0,23, que ese es el número de Avogadro, se reduce a 6 nada más, ¿ya? Para fines prácticos. No te olvides. Ya, para fines. Bueno, vamos a la parte práctica, ¿ya? En la parte práctica sí ya va a quedar bien afianzado la información que hemos ido aprendiendo, chicos. Estamos bien con el tiempo también. Un momento. Bien, pregunta número 1. ¿Qué relación es incorrecta? Chicos, ¿es correcto que la masa atómica del nitrógeno sea 14? ¿Qué Sí, dice? profe. Sí es correcto, ¿no? Puedes ir tú a la tabla periódica y confirmar. Sí es 14. Y en la página del libro también hay, ¿no? Una relación de masas atómicas. ¿Del sodio es cierto que es 23? También, profe. También. No te olvides que en química siempre tienen que estar con una tabla periódica, chicos, ¿ah? Sea virtual o sea física, no hay problema. ¿Del azufre es 31? Es 32. No, es 32. Es 32. Muy bien. Entonces, esto no es. ¿Y del potasio es 39? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, la que es incorrecta es justamente la del azufre, que es 32. Ya no se olvide. Muy bien. Seguimos, entonces, seguimos. Muy bien, acá tengo ya mi tabla periódica. Ajá, correcto. Para el azufre era 32. Muy bien, borramos y seguimos. ¿Qué dice? ¿Cuál es la masa molecular de esto, no? Muy bien. De este elemento que este es una sal, oxisal, ¿no?
Esta es una sal oxisal. Muy bien, entonces vamos a determinar la masa molecular de esa sal. Esa sal está conformada por un manganeso, ¿no? Un manganeso, ¿qué más? Está conformada por un potasio y por 4 oxígenos, ¿sí o no? Cada, cada manganeso, ¿qué masa debe tener, chicos? 55. 55. Cada potasio, 39. Y cada oxígeno, 16. Pero como son 4 oxígenos, sería 4 por 16, 64. Entonces, a continuación, usted tiene que elaborar esa suma, ¿no? ¿Cuál es la suma? 55 más 39 más 64. Y eso da como resultado el número 158. 158. Entonces, de esta manera encuentras tú la masa molecular de cualquier compuesto, ¿ah? Por si acaso. No te olvides. Fácil. Borramos. Y ojo que normalmente las masas atómicas te las van a dar de dato, alumno, ¿ya? Porque ¿quién se puede estar memorizando las masas atómicas de todos los elementos de la tabla periódica? Bueno, en los exámenes de admisión también te dan las masas atómicas, ¿no? Bien. Acá, de esta sal también, sal oxisal, de ese sulfato de sodio. A ver, vamos a ver, ¿ya? Entonces, bueno, la masa molecular entonces en este caso serían 2 sodios, ¿no? Son 2 sodios más un azufre más 4 oxígenos. 4 oxígenos. Cada sodio es 23. Como son 2 sodios, 46. Cada azufre, 32. Cada oxígeno, 16. Pero como son 4 oxígenos, 64. 64. 4. Muy bien. 64 más 46, 110, ¿no? 110 más 32, 142. Profe, no se multiplica, se suma, ¿no? Claro, o sea, hay que sumarla, ¿no? La de los 2 sodios más un azufre más 4 oxígenos. Hay que sumar las masas de cada Ahí uno. pensaba multiplicarlo. No, no, no. Ya, eso es todo. Listo, borramos. Ya indique la relación correcta si nosotros tendríamos que hallar, pues, ¿no? De cada uno de ellos. Ya eso sí se lo dejo a ustedes, chicos, ¿ya? Por si acaso. Tenemos que avanzar. Determine, dice ahí, determine las moles para 12 por 10 a la 23 átomos de carbono. Ya, determine las moles para 12 por 10 a la 23 átomos de carbono. Bueno, a ver, ¿yo qué puedo decir? Bueno, se supone que una mol de carbono, ¿no? Una mol de carbono, ¿ya? ¿Tiene cuántos átomos, chicos? ¿Se acuerdan? Tiene una cantidad igual al número de Avogadro. O sea, 6, redondeado, ¿no? 6 por 10 a la 23, ¿sí? Tú partes de esta premisa, ¿no? Una mol de carbono tiene 6 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí o no? Y luego viene la pregunta. 12 por 10 a la 23 átomos. ¿Cuántos tendrá? ¿Cuál es la respuesta? ¿Moldes? ¿No moldes? 2. Porque si te das cuenta, lo que está acá es el doble del de arriba, ¿sí o no? Es el doble. Ahora, profe, si no lo ves así, imagínate que sea, no sea 12 acá, ¿no? Sino sea un número mucho mayor. ¿Cómo harías? Bueno, en ese caso, tú puedes hacer lo siguiente, ¿ah? Ojo. Resuelves esta aspa simple. X sería igual al producto de estos dos, o sea, 1 por 12 por 10 a la 23 sobre 6 por 10 a la 23. Se va, 2 entre 6, 2. 2 moles. ¿Qué te parece? Chicos, chicas, ¿alguna pregunta?
Borramos. Dice. En la pregunta 6, halle el número de átomos presentes en 2,5 mol, ¿no? En 2,5 mol de azufre. 2,5. ¿Ya? ¿Cómo hago esto? Bueno, yo también planteo lo siguiente, ¿no? Ojo, en una mol de azufre, yo hago una pregunta. En una mol de azufre, ¿cuántos átomos hay? ¿Mm? En una mol de azufre, ¿cuántos átomos? 32. En una mol de azufre hay una cantidad de átomos igual al número de Avogadro. 6 por 10 a la 23 átomos. No te olvides siempre eso, ¿ah? En una mol de por ejemplo, de un elemento químico cualquiera, sea carbono como hace rato, azufre, siempre hay 6 por 10 a la 23 átomos. ¿Ya? Entonces viene, dice, hay el número de átomos. Ah, ya. Presentes en 2,5 mol. O sea, si en una mol hay esto, si yo tengo 2,5 mol de azufre, ¿no? Si yo tengo 2,5 mol de azufre, ¿ya? La pregunta es, ¿cuántos átomos tendré? Regla de 3 simple, X es igual a que ahora producto cruzado de esos dos, ¿no? Es una regla de 3 simple, chicos, ¿ah? Sería 2,5 por 10 perdón, por 6 por 10 a la 23. Por 6 por 10 a la 23, todo dividido entre 1. Y 2,5 por 6, chicos, es 15. 15 por 10 a la 23. Y este 15 por 10 a la 23 también se puede escribir como 1,5 por 10 a la 24, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Chicos, chicas, ¿alguna pregunta? Porque tienen que preguntar si acaso algo no entienden, chicos. Así no van a tener problemas por la tarea, aunque está fácil, ¿eh? Pero siempre es importante que puedas preguntar, alumno, alumno. ¿Alguna duda que tenga? Seguimos entonces, ¿ya? Seguimos, borramos lo que está en pantalla. ¿Cuántos átomos están presentes en 200 moles de calcio? ¿Cuántos átomos? Ah, ya, entonces yo parto así, ¿no? En una mol de calcio, a ver si ahora sí me responden, ¿ah? ¿Cuántos átomos hay? 6 por 10 a la 23. 6 por 10, profe. A la 23. 6 por 10 a la 23, ¿no? 6 por 10 a la 23. Muy bien. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos átomos están presentes en 200 moles? En 200 moles de calcio, ¿cuántos átomos están presentes? Incógnita, ¿no? Eso es lo que la misma operación de hace rato, lo que debió hacer. Claro. Ahora, ojo, a todo esto que está aquí, lo debemos reemplazar por esto. Porque recuerda que este es el número de Avogadro, ¿no? N sub 0. En vez de escribir eso, yo voy a poner el N sub 0. ¿Por qué? Porque la respuesta está en términos del N sub 0. Así. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Entonces, hago el producto acá, ¿no? Cruza. X es igual al producto de esos dos. 200 por N0, todo dividido entre 1. Y esto pues sale, bueno, acá me faltó el X colocarlo, chicos, ¿no? Vamos a borrar acá. Entonces aquí el X es igual a 200 por N0 entre 1, o sea, 200 veces N0, o sea, 200 veces el número de Avogadro. Y esa es la respuesta, como puedes ver acá. ¿Ya? Por si acaso. También podrías hacer eso. O sea, todo depende de la respuesta, ¿no? Hallar la masa de un átomo de plata. Hallar la masa de un átomo de plata si su masa atómica es 108. Si su masa atómica es 108. Bien. La masa de un átomo de plata, ¿no? El símbolo químico para la plata es Ag. La masa atómica de un átomo es, perdón, la masa de un átomo, disculpen, es la masa atómica dividida entre un número.
¿Entre qué número era? ¿Dónde lo puedo ubicar eso? Alumno, eso lo puedes ubicar tú aquí. Mira, observa. Aquí en la parte inferior está. Entre 6 por 10 a la 23. O sea, entre el número de Avogadro. ¿Ya? Muy bien. Entonces estamos... ¿En qué pregunta estábamos, chicos? En la 4, creo. Ahí me olvidé ya. En la 8, profe. En la 8. Vaya, gracias. Me fui. Ya, ahora sí. Gracias, ahora sí. Ya está, o sea, todo esto dividido entre el número de Avogadro, 6 por 10 a la 23. Entonces, la masa atómica está aquí, 108. O sea, 108 dividido entre 6 por 10 a la 24. 6 por 10 a la 24. Bueno, sacando sexta, 1. Sexta, 18. ¿Qué haría 18 sobre 10 a la 24? Bueno, este 10 a la 24 puede subir al numerador, perdón, y me quedaría sino 18 por 10. Ey, acá está mal, no es a la 24, ¿no, chicos? Es a Es la a la 23. 23, profesor, eso le iba a La decir. 23. Sí, es a la 23. Si le resta más uno de arriba. Correcto. Entonces acá sería 23, acá sería 23, acá sería 23 y acá sería 23. Y ahora, bueno, negativo, ¿no? El 10 a la 23 positivo sube como negativo. Así quedaría. Y ahí esta sería la masa. Pero hay un problema con la clave, ¿no? Entonces yo puedo hacer de que la coma decimal aquí de esta posición corra a este lugar. Y quedaría acá 1,8 por 10 a la menos 22. Y esa sería la respuesta. Y esa sería la masa del átomo en gramos. Un átomo de plata pesa 1,8 por 10 a la menos 22 gramos. Muy bien, chicos. Ahí está la pregunta número 8. Dime, mira. Yo le decir de que, o sea, ese 10 a la 22, o sea, no es una potencia. Claro, O es una sea, potencia. Va a ser más. no se va a operar. No, 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 no. O sea, No, es una potencia, pero no se opera. no, eso queda así nomás, porque ese es un número ¿A demasiado qué? pequeño. Así, Ese 10 a la 22 es allá. ese es un número, es un 0, ¿no? Y pones 21 ceros a la derecha de la coma y un 1. Imagínate colocar ese número acá en la pantalla, ¿no? Ni sería ni tendría sentido para la mayoría de nosotros escribir ese número. Ya, bien, eso sería todo. Ahí tenemos la pregunta 8. Halla la masa en gramos contenidos. Ya terminamos con esta pregunta. Ahora, ¿cómo estamos con el tiempo? Uy, uy, uy. Ya estamos ajustados con el tiempo. A ver, halla la masa en gramos contenidos en 12 por 10 a la 23 moléculas de este elemento, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Esto es un ácido, ¿no? Muy bien. Dato, muy bien. La masa en gramos contenidas en 12 por 10 a la 23 moléculas. Bueno, a ver, primero, se supone que un mol, ¿no? De ese ácido, del H2S, tiene, a ver, vamos a indicar, bueno, a ver, firme. Tenemos que hallar, perdón, en primer lugar la masa molecular, ¿ya? La masa molecular justamente del H2S. O sea, tiene 2 hidrógenos y tiene un azufre. Un azufre. Estos 2 hidrógenos, o sea, sería 2 por 1, más un azufre 32. O sea, ya tengo su masa, 34. ¿Sí? Ese es su peso molecular, perdón, o masa molecular. Hasta ahí la primera parte. ¿Ya? Seguimos. Uy, chispas. Lo segundo, como te decía, es que un mol del H2S tiene
12, no, firmes, 6. 6 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ya? Ese es por el número de Avogadro. Un mol de H2S tiene 6 por 10 a la 23. Y la pregunta, ¿cuántas moles habrán acá? En 12 por 10 a la 23. Creo que la respuesta es inmediata, ¿no? De 6 a 12 es el doble, ¿sí o no? O sea, por lo tanto, X es 2 moles. ¿Sí? Estamos hablando de 2 moles. Ahora, una mol de H2S pesa 34 gramos. 2 moles pesará el doble, ¿no? Por lo tanto, la respuesta, la masa que me están solicitando sería entonces 68 gramos.